Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Barranco Nuestra Historia, un proyecto en el que buscamos rescatar los testimonios de nuestros vecinos barranquinos, aquellos vecinos que mediante sus acciones, mediante sus obras, han hecho un cambio por el distrito. Y aquí queremos destacar esas acciones y conocerlos un poco más. El día de hoy estamos con Ítalo Sisa. ¿Qué tal, Ítalo? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? Bien, cuéntanos un poco acerca de tu labor. Pues hemos estado conversando un poco antes de la entrevista y me he enterado de esta linda obra que hiciste en pandemia. Fue un tiempo difícil para todos. La gente perdió su trabajo, la gente se empezó a enfermar, estábamos todos asustados y la gente lo que más necesitaba era ayuda. Necesitaba esa mano amiga que nos ayude en los momentos difíciles. Y sé que tú has sido una de esas. Cuéntanos un poco tu labor. Bueno, cuando empezó la pandemia, en el mes de marzo del 2020, se generó en parte del distrito de Barranco el problema de que algunas familias se quedaron sin recursos, ¿no? Dependían, eran familias, digamos, pobres, llamémoslo así, de escasos recursos, y dependían en muchos casos de un solo ingreso familiar, del padre, la madre o el hijo mayor. Y cuando empezó la pandemia, pues muchas empresas, muchas instituciones cesaron el trabajo o lo transformaron en trabajo telemático, trabajo virtual, y no todos pudieron acogerse a esa modalidad. Entonces hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces, ante esa situación, el municipio, y en particular el alcalde, José Rodríguez, que ya nos deja, hizo un llamado a todos los vecinos del distrito para que de alguna manera colaboraran en ayudar a esta familia, ¿no? Básicamente el llamado era de tratar de hacer llegar a esta familia alimentos, ¿no? Que era básicamente lo más importante. Entonces escuché el llamado que se hizo y hablé con algunos vecinos del edificio donde yo vivo, y para que muchos de ellos respondieron solidariamente, comunicándome de que ellos también estaban dispuestos a ayudar. Y así se generó esta colecta semanal, que yo llamaba la cajita semanal, porque todo lo que se recogía durante la semana de los diversos vecinos del edificio se juntaba en esta caja, ¿no? Y una vez a la semana, normalmente los viernes, venía un vehículo del municipio, porque en esos primeros meses no podíamos salir, o las salidas eran muy restringidas. Entonces, claro, era un poco complicado en los primeros momentos hacer llegar esta cajita al municipio. Entonces el municipio, que sí tenía libertad de acción, porque los vehículos de las instituciones públicas sí tenían permiso para moverse, el municipio entonces dotó de una movilidad para que pasara a recoger estas donaciones, estos apoyos alimentarios, ¿no? Y en el caso nuestro venía los días viernes, ¿no? Venía todos los viernes a recoger la famosa cajita de víveres semanal. Y bueno, y ese fue un poco el apoyo que hicimos, que además me alegra y con mucho orgullo digo que mis vecinos, como repito, respondieron muy bien y mantuvimos ese apoyo durante más de un año. Más de un año. Sí. Durante más de un año, todas las semanas se mandó esa famosa cajita semanal. Pero yo supongo que eso nos habrá unido más como vecinos, ¿no? Sí, sí, evidentemente, o sea... Es una causa. Claro, se hizo una causa y, como repito, hubo una buena acogida de parte de mis vecinos que apoyaron durante bastante tiempo. Wow. Tengo una duda, quizás conociendo más acerca de usted. ¿Antes ha hecho alguna labor social así de fuerte, así de grande? Bueno, en realidad, así de grande no. Yo normalmente soy una persona muy solidaria, siempre trato de colaborar con las instituciones o todo aquel que necesite algo, ¿no? Yo, por ejemplo, colaboro desde hace muchos años con diversas ONG de índole mundial, como por ejemplo UNICEF, como conocerá, que es el Fondo de la ONU para la Niñez. Colaboro también, por ejemplo, con Oxfam, que es un organismo internacional médico, formado por médicos,
que van a las zonas más pobres, a las zonas más abandonadas, llevando ayuda médica. Muchos de ellos son cirujanos y operan en estos lugares olvidados, en estos lugares lejos de casi la civilización, podríamos decir, ¿no? Porque son incluso a veces tribus medias abandonadas por ahí, y esta organización lleva a sus médicos hasta allá para poder curar, poder operar o simplemente llevar medicina. Claro. Y yo le hice esa pregunta porque justo leyendo un poco acerca de usted, acerca de la labor que había hecho, esa pregunta es un poco hasta, yo le diría, filosófica. ¿Cómo tienes esa disposición de ayudar a alguien a quien no conoces, a quien nunca has escuchado de él, no sabes su historia? ¿Qué es lo que le motiva a usted? Bueno, ¿qué es lo que lo mueve a querer hacer eso? Quizás un poco la educación que nuestros padres me dieron, ¿no? Nosotros somos 3 hermanos y la verdad es que los 3 somos muy solidarios, ¿no? Yo creo que la base o el inicio de esta solidaridad que tenemos los 3 hermanos comienza desde nuestra niñez, ¿no? Porque nuestra madre fue siempre una persona muy solidaria y lo hemos visto, ¿no? O sea, no hay mejor escuela que ver desde pequeño este tipo de labor, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hemos crecido inculcados con esta idea, con esta ganas de apoyar, de ayudar, y la verdad es que a mí no me llama la atención, o sea, para mí es algo natural prácticamente, ¿no? O sea, si yo veo que alguien necesita mi apoyo, yo solo lo doy. Eso está excelente, está muy bien. ¿Y usted está viviendo en Barranco ya cuántos años? Bueno, yo viví muchos años en España y he regresado a Perú hace 8 años aproximadamente. Y desde ese momento pues vivo aquí. Yo ya había adquirido este departamento antes de regresar, pensando justamente en un posible retorno y tener algo ya estable aquí en Lima, ¿no? Claro. Y ya me vine a radicar a Lima y en especial aquí a Barranco pues hace 8 años. ¿Y por qué Barranco? Antes de que se vaya a España, ¿usted vivía en Barranco? No, yo soy characo, nací en el Callao, en Bellavista. Me crié toda mi niñez y parte de mi adolescencia en La Punta. Y después, ya digamos, mi juventud empezó en La Molina, donde mis padres se mudaron allá a los inicios de los años 80 del siglo pasado. Okay. Entonces yo he vivido en La Molina hasta hace 8 años prácticamente. Eso de vivir es entre comillas, ¿no? O sea, yo vivía en España, pero cuando regresaba por vacaciones o a veces por alguna urgencia que había y regresaba a Lima, yo obviamente vivía en esa época con mis padres. Claro. Y mi padre vivía en La Molina. En La Molina, claro. ¿Y por qué eligió ahora que regresó a Perú Barranco? Yo tengo una idea, pero cuénteme. Bueno, el problema es de que La Molina está alejado un poco del centro comercial de Lima, ¿no? O sea, el centro comercial de Lima, donde se mueve un poco, ¿cómo te puedo decir? Donde están las grandes instituciones, las empresas, el centro financiero, qué sé yo, de la capital es básicamente entre Miraflores, San Isidro, no sé, la zona quizá de San Miguel, Pueblo Libre, un poco Jesús María, Magdalena, o sea, ese es un poco, sin menospreciar el movimiento comercial también de la zona periférica, ¿no? Porque hay hoy por hoy distritos como Los Olivos, por ejemplo, que tienen mucha vida comercial también, y lo mismo si te vas, yo que sé, aquí en María del Triunfo, o sea, ya Lima tiene mucho movimiento en todas partes, ¿no? Pero que digamos que el corazón de este movimiento pues está radicado aquí en la zona, ¿no? Sí. Miraflores, como te digo, San Isidro, en fin, estos distritos más centrales, ¿no? Y entonces me pareció oportuno, porque yo todavía hago cosas, todavía tengo algún movimiento profesional, o sea, yo no estoy retirado, ¿no? Yo todavía no estoy retirado, o al menos no estoy retirado del todo.
Y entonces todavía hago gestiones, tengo pequeños negocios, etc. Entonces para mí vivir cerca del centro, digamos, donde está toda este corazón comercial de la capital, para mí era importante, ¿no? Claro. La Molina está muy lejos. La Molina está muy alejado de este centro, de este corazón comercial. Por eso es que yo, digamos, preferí vivir en la cercanía, ¿no? Y elegí Barranco porque siempre me pareció un distrito tranquilo. Bien. Muy bonito. También. También. Y ahora, quizás es una duda, combinando todo esto, ¿no? Usted ha vivido muchos años en España y luego ha vuelto al Perú hace 8 años. ¿Cómo ha sido ese cambio de cultura? Una persona cuando está en otro país a veces se acostumbra a esas costumbres, valga la redundancia, a ese estilo de vida, y cuando cambia y regresas a tu país, obviamente conoces, pero de alguna manera hay un cambio. O sea, los problemas son distintos, ¿no? El hecho de hacer la cajita, el hecho de ayudar, son ayudas que Perú necesita, que este país necesita, no sé si quizás los otros países también, pero es otra esencia, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, en realidad, como te dije hace un momento, yo nunca corté del todo con Perú. O sea, si bien yo he vivido muchos años en España, yo, por ejemplo, todos los años regresaba al menos un mes de vacaciones. Un mes, perfecto. Entonces yo, digamos, no rompí la relación con Perú. Además, como te digo, mis padres también estaban vivos, entonces los primeros años que yo vivía en España, regresaba a ver a mis padres también. Entonces, ese nexo nunca se rompió del todo. Entonces, nunca me ha chocado regresar a Perú por el mismo hecho de que nunca me alejé demasiado tiempo, ¿no? Okay. Siempre mantuve nexo, mantuve contactos, venía con frecuencia, entonces siempre lo tuvo ahí, ¿no? Sí, yo nunca corté. Eso es importante, porque a veces como que te vas y te olvidas, pero lo importante es siempre mantener a tu tierra, ¿no? Tu país cerca. Y lo ha demostrado haciendo la cajita. Me encantó esa historia de la cajita y el nombre que le habían puesto. Bueno, señorita, más bien muchísimas gracias por el tiempo, por habernos contado un poco su historia. Y solo me quedo con la duda, que tiene una vista preciosa de acá hacia el mar. ¿Qué es lo que le gusta hacer? A veces pienso que los vecinos que tienen vista al mar se aburren, pero no sé. Debe ser los sunsets, a las 6 de la tarde, debe ser espectacular. Yo creo que es difícil aburrirse, ¿no? Porque una buena vista, aunque sea una buena vista invernal, no nos olvidemos que Lima lamentablemente es una ciudad un poco triste, muy gris, pero aún así es siempre una bonita vista de ver el mar, o ver ahora, como tú hablabas, de este parque que tenemos aquí delante que se ha inaugurado hace poco. Yo además nunca he pretendido nada grande, la verdad. O sea, yo soy una persona que me acontento con pocas cosas, ¿no? Me acontento de una buena vista, de ver el verde al frente de mí, o sentarme, por ejemplo, en una silla y observar durante un rato el mar. Aunque no haya un sunset bonito, de repente está nublado, pero bueno, hay que saber apreciar las pequeñeces de la vida, ¿no? O sea, sí. no pretender mucho tampoco. Sí, bonito mensaje con el que cerramos, señorita. Muchísimas gracias una vez más por la entrevista, y gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento. Esto ha sido Barranco, nuestra historia, un espacio en el que rescatamos estos testimonios tan importantes y tan bonitos de nuestros vecinos barranquinos. Así que con nosotros hasta otra oportunidad para poder seguir rescatando más historias, más testimonio y más cultura. Y nada, esto ha sido todo. Chao, chao.